hablé con el secretario de Educación, Esteban Moctezuma, quien me dijo varias cosas. Que para poder cerrar el ciclo escolar, que oficialmente concluye el 10 de julio, los alumnos van a tener que regresar a las aulas en algún momento entre el fin de este ciclo y el inicio del próximo. ¿Para qué? Para planear el próximo ciclo escolar con maestros y maestras y ver en qué nivel de aprendizaje están los alumnos, por lo que van a aplicar una evaluación diagnóstica presencial. También presencial va a ser un repaso a los estudiantes, una especie de curso de reintroducción que necesariamente será presencial. El secretario también me dijo que están analizando que los maestros y maestras de nivel básico pasen de grado con sus alumnos porque conocen cómo están los menores. Por cierto, el secretario me dijo que ningún gobernador tiene la facultad para calificar a los alumnos. El gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, había dicho, recordará, que los alumnos ya habían pasado, que el ciclo escolar estaba terminado. Hoy Esteban Moctezuma dice, pueden decidir los gobernadores cuándo regresar, pero ellos no pueden calificar a los alumnos. El gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, dijo, el ciclo se acabó y todos aprobados. Ahí se acabó. Bueno, para calificar digamos, a las niñas y a los niños, un gobernador no puede hacerlo. Esto es una función que corresponde a precisamente todo el sistema educativo con los protocolos que tiene. Nosotros no estamos en favor o en contra de las calificaciones, sino a favor del aprendizaje. Sobre los protocolos, el secretario me dijo también que hasta hoy solo hay 2 filtros definidos. El primer filtro será en la familia, ahí van a tener que revisar los padres de familia cómo salgan los niños, y el segundo será cuando lleguen a la escuela, donde tendrán que lavarse las manos y van a verificar que no tengan síntomas de ninguna enfermedad y todavía no han decidido si se tiene que usar o no, por ejemplo, cubrebocas de manera obligatoria. Estás escuchando. El regreso no será hasta que no sea seguro regresar. Y para que sepamos que es seguro, tenemos el semáforo. Y además vamos a tener un proceso de limpieza de las escuelas. Por otra parte, tenemos filtros escolares. El primer gran filtro va a ser la familia. Le vamos a pedir a las familias que antes de dejar a sus hijos en la escuela chequen ciertos signos. Y en la escuela va a haber otro filtro sanitario de la propia escuela. Así las cosas. Bueno, escuchamos la voz de Esteban Moctezuma, secretario de Educación Pública, de mucho de lo que se ha dicho en estos momentos, en estas últimas semanas y últimos días, de lo que está pasando con la educación en nuestro país en estos momentos de emergencia sanitaria. Le pedimos desde ayer, que sabíamos que íbamos a poder platicar con el secretario, le pedimos a la gente que nos hiciera llegar sus preguntas, y son muchísimas las preguntas que nos han llegado esta mañana de parte de nuestro público. Las vamos a estar agrupando para poderlas ir atendiendo, y si no bastaría hoy, le pediríamos al secretario, por supuesto, una segunda oportunidad, porque son muchísimas las preguntas que llegan. Antes que nada, secretario, ¿cómo estás? Buenos días, te saluda Gabriela. Gabriela, muy buenos días, quiero saludarte igualmente a Javier. Muchísimas gracias, secretario. Pues arrancaríamos con la pregunta tal vez más obvia, secretario. ¿Qué sucede en las próximas semanas con la educación en nuestro país en términos de fechas? ¿Se regresa a clases? ¿No se regresa a clases? ¿Qué es lo que le puedes decir a quienes nos escuchan? Bueno, saludo a todo tu auditorio. Muy buenos días a todos. Como todos sabemos, esta pandemia pues no tiene palabra, entonces nosotros no podemos tomar decisiones en cuanto a fechas, sino en cuanto a resultados de la sana distancia y de toda la política de salud que se ha desarrollado. Es por ello que la Secretaría de Salud y el Consejo de Salubridad Nacional en general lo que han hecho es diseñar un semáforo. Y ese semáforo tiene 4 colores, como ya sabes, de rojo, anaranjado, amarillo y verde, siendo el color verde el momento en que la epidemia ya se dio. Todo el mundo puede salir de sus casas, todo el mundo puede regresar a sus trabajos, todo el mundo puede hacer su vida en la nueva normalidad, que no va a ser la misma vida normal que antes, porque vamos a tener que continuar con los cuidados sanitarios.
Y es hasta ese momento, el momento en donde va a haber seguridad en el retorno a la escuela, que se van a levantar las restricciones sanitarias para lo que es la escuela. Entonces no podemos hablar de fechas, Gabriela, sino más bien de procesos. Y lo que tenemos pensado precisamente es que el ciclo escolar 19-20 debe de ser cerrado con unas semanas presenciales en donde podamos evaluar a los alumnos, pero no como el concepto de exámenes, sino evaluar como concepto de ver en qué nivel de conocimiento están, para que de manera personalizada maestras y maestros puedan seguir ayudando a los niños, a los que tengan rezago, a poderse poner al día. Esto es una evaluación diagnóstica que nos permitiría además planear el ciclo escolar siguiente para que empecemos también con un momento, una etapa que podría ser llamada remedial. Sí, a ver, secretario, hay muchas, perdona más que te interrumpa tantito en esto, porque hay alguna pregunta específica en esto que tú estás diciendo sobre, es que queremos que haya un cierre presencial. Y hay muchísima gente que nos está diciendo, pero ¿qué necesidad de hacer un cierre presencial? ¿Por qué no se hace un cierre virtual cuando la verdad es que sabemos que incluso cuando el semáforo está en verde, no es cierto que van a poder regresar todos los niños a las aulas tal cual? Hay aulas en donde hay 40 niños o así. No van a poder estar 40 niños en un aula si no hay ciertas medidas, si no hay separación entre los pupitres, si no hay una serie de medidas que no van a ser tan fáciles, secretario. Entonces, mucha gente nos está preguntando y muchos maestros, ¿por qué tener que cerrar de manera presencial y no cerrar el año escolar mejor de manera virtual? Porque, bueno, cuando esté el semáforo en verde, Gabriela, sí se va a poder regresar a clases todos los niños. Es que la gente no debe de confundir las etapas que estamos viviendo ahorita a el momento en que el semáforo se haya verde. Ahorita solamente se permiten actividades esenciales. Está prohibido todo lo que es, digamos, lugares públicos. En el anaranjado empiezan a ceder algunas actividades y empiezan a permitirse otras actividades más controladas. En el amarillo se empieza a abrir ya más todo. Y la última etapa, o sea, cuando dicen ya es seguro salir, es la etapa verde. Entonces, a ver, sí, secretario, el doctor Javier Risco. A ver, es que, perdón, pero en etapa verde, en semáforo verde, ya hay, de acuerdo a las autoridades, 269 municipios a lo largo del país. Este 18 de mayo regresaron ya algunas escuelas ubicadas en este semáforo verde, en estos municipios, secretario. Sí, pero ese semáforo verde, llamémosle que es de los municipios que les llaman de la Esperanza, que son municipios muy apartados, en donde no ha llegado por la lejanía el contagio, y entonces están libres totalmente de contagio. Son municipios que no podemos comparar con la etapa ya de semáforo. La etapa de semáforo, según la autoridad sanitaria, empieza el 1 de junio. Empieza entonces a funcionar el semáforo. Y a partir de ahí, pues se va a ir desarrollando este semáforo. Ahora, en este momento, en muchos lugares, por ejemplo, en la Ciudad de México, estamos en la parte más elevada de la curva de contagios. O sea, estamos en el momento rojo. Esa curva va bajando a lo largo de las semanas, y en un momento dado ya deja de haber contagios. Según me decían en la Secretaría de Salud, son varios, digamos, ciclos de crecimiento de la enfermedad, que sabemos que es de cuando menos 15 días, de no contagios para poner el verde. De no contagios en todo el lugar. Es que el propio secretario ha dicho que este semáforo es dinámico, que hay incluso algunos municipios que podrían estar en verde y pasar al rojo de una semana a otra, que no es definitivo. En caso, por ejemplo, de estar en una situación de verde
y que pase a rojo, ¿se suspenderían otra vez las clases de acuerdo a este semáforo? Bueno, por supuesto, pero a lo que se refería el subsecretario seguramente es a estos municipios que acaban de abrir. Lo que pasa es que porque él ha dicho en varias ocasiones, incluso nos lo dijo aquí el subsecretario López-Gatell hace unos días que lo entrevistamos, dijo, tenemos que estar muy claros eso, que el semáforo no es estático, es decir, no porque lleguemos a verde es que nos vamos a quedar en verde. ¿Por qué? Porque se está pensando en que puede haber rebrotes, porque se está pensando en que en la medida en la que la gente está afuera puede haber contagios, y eso nos lo dijo el subsecretario aquí hace apenas como 3 o 4 días, al final de la semana pasada. Entonces, por eso está esta duda que nos están expresando muchísimos maestros que dicen, por ejemplo, ¿qué necesidad de cerrar el ciclo escolar? Vuelvo a esa pregunta, secretario, de manera presencial, si no sabemos todavía, primero, cuándo vamos a llegar a verde, y si ese verde se va a quedar en verde o se puede volver amarillo, y si estamos exponiendo a los maestros y si estamos exponiendo a mucha gente. A ver, Gabriela, no vamos a exponer a nadie. El primer sector, el único sector que dijo vámonos a un receso, fue el sector educativo. Si ustedes recuerdan, esto se anunció el 14 de marzo. Sí, hace ya un montón de tiempo, sí. Uh-huh. Entonces nosotros estamos perfectamente conscientes de que, digamos, el valor fundamental es la salud y la vida. Y que además, pues el sector educativo es una parte fundamental por el número de personas involucradas en él para que se pueda manejar esta crisis sanitaria. Entonces, ahí no hay duda de que siempre estaremos manejando el tema de salud como primera, digamos, prioridad. Ahora, sí te quiero aclarar, ahorita voy a lo virtual, pero sí te quiero aclarar que los municipios que están en verde en este momento están en la parte, llamémosla así, de ascenso de la curva. Y esos municipios seguramente van a cambiar a amarillo. Y entonces se cerrarán las actividades productivas. Pero los municipios verdes del semáforo ya no están en la parte de ascenso de la curva, sino en la de descenso. Ahora, si la epidemia por alguna razón resurge, como pasó en Francia. En Francia abrieron las escuelas. Exacto, y han tenido que empezar a cerrar escuelas precisamente porque tuvieron un resurgimiento de la epidemia. Obviamente en ese instante se vuelven a cerrar, pero aquí lo importante es no abrir prematuramente. Sí, el peor error es abrir prematuramente y decir, bueno, como ya estoy casi bien, entonces ya abro. Es un poquito como te pasa cuando tomas un antibiótico, que te dicen tómalo 10 días y al 6º día ya te sientes bien, lo interrumpes y recaes, y la recaída luego es peor. Yo he estado viendo las curvas de recaídas y a veces son más altas que la original, entonces hay que tener mucho cuidado en el momento de abrir. Ahora, ¿por qué no cerrar, como dicen, en línea? Uh-huh. No podemos cerrar en línea porque por 2 razones. Una es social, de equidad. No tenemos a todos los alumnos, a todas las niñas y los niños, a todos los jóvenes en línea. Entonces cerrar el curso en línea es dejar fuera del proceso de aprendizaje a todos los que no estuvieron. Uh-huh. Ahora, no hay prisa de cerrar el curso. Si la epidemia continúa, lo que vamos a hacer es recorrer el calendario escolar. Y entonces el siguiente ciclo escolar empezaría un poco más tarde. ¿Por qué es importante? ¿Qué tanto se podría recorrer? Esa es una pregunta desde mi ignorancia. ¿Qué tanto se puede recorrer el calendario escolar? ¿O están incluso considerando, por ejemplo, quitar o acortar las vacaciones de verano? Porque pues luego hay que arrancar el siguiente ciclo escolar, obviamente. ¿Qué tanto se podría recorrer, secretario? Se puede recorrer lo que sea necesario. O sea, aquí y lo que nos está marcando la pauta es la salud. Entonces, si por ejemplo, si tuviéramos que recorrer el calendario escolar un mes, perfectamente bien podemos ajustar el siguiente calendario escolar para que se absorba ese mes a lo largo del siguiente año
sin perjuicio de ningún tipo de derecho de los trabajadores de la educación y de las maestras y de los maestros, con todo, digamos, cumpliendo con todos los requerimientos de un ciclo escolar. Entonces, en ese sentido tenemos flexibilidad. Esta decisión sería de cada estado, porque ayer tuvimos la oportunidad de hablar con el gobernador de Baja California, Jaime Bonilla, y el gobernador decía, definitivamente para este ciclo ya no se va a regresar de manera presencial, y de hecho nos estamos planteando y estamos poniendo sobre la mesa a nivel estatal no reabrir escuelas de manera presencial hasta enero, febrero del próximo año. Es algo que estamos decidiendo en los próximos días. Cada gobierno va a poder decidir y hacer sus directrices de acuerdo a la situación que ellos vayan evaluando, secretario. Nosotros como autoridad federal tenemos la facultad de hacer el calendario escolar, y los estados tienen que cumplir con los días de estudio que marca el calendario. Esto quiere decir que si un estado por razones locales lo modifica, nos avisa y no hay ningún problema en que lo modifique, siempre y cuando cumpla con los días efectivos de clase. Pero en caso, por ejemplo, a ver, nada más dándole seguimiento a esta pregunta que te hace Javier Risco, secretario, en caso de que, por ejemplo, el gobierno de Baja California diga, pues no, nosotros no regresamos a clases presenciales hasta el próximo año, o dice, por ejemplo, nos lo ha dicho aquí en estos micrófonos el gobernador de Yucatán, dice, pues es que yo puedo tener varios municipios verdes, pero los maestros que dan clase en esos municipios viven en un municipio que está en rojo, por lo tanto, pues tampoco podemos abrir y no vamos a abrir de manera presencial. Es decir, entiendo lo del calendario y tienen que cumplir con un calendario, pero cada gobernador, cada gobierno local puede decidir, bueno, yo no voy a tener clases presenciales, sí cumplo el calendario, pero no van a regresar los chicos a clases presenciales sino hasta enero. ¿Eso sí lo va a poder hacer cada gobierno, por ejemplo? Sí puede hacer cada gobierno modificaciones al calendario escolar en coordinación con nosotros, y de hecho nosotros tenemos una coordinación permanente con todos los estados. Hablamos con ellos todas las semanas y tenemos reuniones con todos los secretarios de educación continuamente, y hay la flexibilidad para que cada estado, de acuerdo a sus condiciones, pueda tener los resultados que está buscando de salud. Ahora te pongo el caso de Baja California. A ver. Por ejemplo, según la Secretaría de Salud, los estados que van a salir más rápido de la epidemia son los estados que tuvieron la crisis mayor. Entonces, Quintana Roo, Baja California, Sinaloa, Tabasco, van a estar antes que otros en una situación de menos contagios. Entonces, por eso nosotros estamos diciendo desde el gobierno federal de no poner fechas, sino de monitorear la epidemia para estar seguros de que cuando abrimos es seguro, y si en un momento dado hay un rebote, pues entonces tenemos que volver a cerrar. Esta situación, desafortunadamente, va a acompañarnos hasta que, como dicen los médicos, haya vacuna, para que entonces ya toda la sociedad pueda librarse de este virus. Pero mientras el virus esté presente y no esté contagiada una gran parte de la población, como dicen el famoso inmunidad de rebaño, pues entonces sí tendremos situaciones, llamémosle así, inestables, que nos van a obligar a tomar decisiones de apertura y cierre, digamos que de manera pues alternativa, ¿no? Sí, estamos ahora hablando con el secretario. Sí, adelante. Sí, lo que sí es muy importante es que todos tengamos pues la resiliencia y la flexibilidad de que esta situación tan grave para el empleo, para las familias, para la convivencia, para la sociedad, es algo que tenemos que transitar con ella con madurez,
siempre viendo por la salud de nuestra gente. Sí. Estamos hablando con el secretario de Educación Pública, con Esteban Moctezuma. El secretario estaba hablando hace unos minutos sobre la evaluación y decía, secretario, que por lo menos para cerrar este ciclo escolar no va a haber exámenes, sino que se va a hacer una evaluación individual de cada uno de los alumnos. El maestro tendrá que evaluarlo no de acuerdo a los exámenes, sino al desarrollo integral del alumno. Esto fue algo que resultó con muchas preguntas a través de nuestras redes sociales. Entonces, ¿se cancelan los exámenes que quedaban en el curso desde la Secretaría de Educación Pública, secretario? Mira, también la evaluación es algo que tenemos que ver con mucha flexibilidad, por eso le llamamos la evaluación diagnóstica. Al regresar a clases, lo primero que va a suceder en un salón, y lo que le vamos a recomendar a las maestras y a los maestros, que además han trabajado de una manera espectacular durante la pandemia, mi reconocimiento a todo el magisterio. Realmente, gracias a ellos, el sistema educativo sigue activo y el aprendizaje no se ha detenido. Lo que vamos a hacer al regresar es primero una semana que le llamamos de trabajo socioemocional. Las niñas, los niños, los adolescentes, los jóvenes van a tener que expresar lo que vivieron, cómo se sintieron. Quienes tengan su carpeta de experiencias van a poder compartirla con sus compañeros para ver qué es lo que hicieron durante todo este tiempo, y va a ser una semana atípica porque le vamos a dar más la voz a los estudiantes que darles instrucción, digamos, de alguna manera. Después, al aplicar una evaluación diagnóstica, lo que queremos es que cada maestra y cada maestro vea en qué nivel de aprendizaje, de desarrollo está cada una de las niñas o niños. Porque aunque en un salón de clases, llamémosle así, haya cierta homogeneidad socioeconómica, no es así en términos familiares. Habrá alumnos que tuvieron todas las, las oportunidades para poder estudiar, tuvieron el apoyo de sus padres, tenían internet, tenían televisión, se llevaron sus libros de texto, y habrá otros muchachos que en su casa pues vivieron una situación muy difícil, que vivían en una situación de violencia intrafamiliar, que realmente no pudieron estudiar. Entonces, eso es lo que tiene que detectar la maestra y el maestro. De hecho, ya lo saben, porque la mayoría, estamos hablando del 70-80% de las maestras y los maestros siguen en contacto con sus alumnos, entonces ya saben cómo va cada uno de ellos. Y una de las recomendaciones que queremos hacer es la posibilidad de que puedan pasar el grado los mismos maestros al siguiente grado. No siempre se puede, pero... a ver, ¿cómo estuvo eso, secretario? ¿Cómo estuvo eso? A ver, tú eres maestra de primero de primaria. Uh-huh. Y entonces conoces perfectamente a tus alumnos, estuviste en contacto con ellos durante la pandemia, que pases junto con ellos a dar clases de segundo de primaria, que no te quedes en primero de primaria con unos alumnos nuevos. Pero eso, entiendo la lógica en el sentido de que pues estuviste en contacto y los conoces, etcétera, pero eso se puede, porque entiendo que quien da clase en primero de primaria pues suele dar clase en primero de primaria, no necesariamente en segundo, o sea, ahí hay también un tema con los maestros, ¿no? No, sí, o sea, sí es un tema con los maestros, pero obviamente sí se puede. Un maestro puede dar clases en primaria, en cualquier grado. De hecho, a los maestros les gusta más dar clases en sexto grado que en primero, porque en primero requieren mucha más atención las niñas y los niños. Pero es un tema donde está el mayor, digamos, donde no se puede es cuando pasas de preescolar a primaria o cuando pasas de primaria a secundaria. Pero en los otros años sí se puede, y es algo que cada escuela va a definir. Esto es una tarea que estamos viendo para que sea una tarea con los directores. Okay. Y eso ayudaría mucho también a darle continuidad a cada niña y niño en su aprendizaje y que pueda haber apoyo en el rezago. Bueno, hay varias preguntas también. Sí, adelante, secretario. Otra de las cosas que estamos viendo con las universidades es que el servicio social de muchas personas se puede hacer
trabajando como tutores para apoyar el rezago de los niños. Eso podría ser incluso algo que cambie de manera muy importante, digamos, toda la calidad de la educación, haciendo un vínculo entre estudiantes universitarios que apoyan a estudiantes en rezago en grados anteriores a ellos, ¿no? Sí. Sí, y una de las cosas que más se repiten y a las preguntas tiene que ver, por supuesto, con los maestros. Varios maestros tuvimos la oportunidad de hablar con una maestra desde Ecatepec y nos decían, los maestros están inquietos porque señalan que no les han hecho pagos de sus bonos por ser docentes de escuela de tiempo completo, sus bonos incompletos también por el Día del Maestro. Están muchos nerviosos, secretario, por los procesos de ascenso, promoción para ser directores, tener una mejor plaza, más horas de enseñanza. ¿Qué les puede decir a ellos, a los profesores? Bueno, hay dos situaciones aquí. Una, todo lo que es federal, o sea, el pago del recurso federal, se ha hecho sin ninguna demora. En algunos estados ha habido demora en algunos pagos. Entonces, también esto es una situación a veces que es más estatal y que son problemas más locales que federales. No obstante ello, hemos estado hablando con los gobernadores para apoyar en este caso. Por ejemplo, en el Estado de México ya se está pagando ese bono que estaba retrasado. Ahora, en todos los procesos de promoción, los procesos incluso de ingreso al magisterio, pues obviamente han tenido un retraso y han tenido un problema de calendarización por las razones que todos sabemos. Y sí, pues son inconvenientes de la pandemia, pero estamos conscientes de ello y en cuanto podamos nosotros tener un poco de certeza sobre cuándo vamos a regresar en términos ya de cercanía de la fecha, vamos a publicar todas las fechas de todos los exámenes y todas las promociones que se van a realizar. Esto incluye a los alumnos, porque también hay exámenes de secundaria para pasar de tercero secundaria a prepa, y de prepa para entrar a las universidades. O sea, todo el sistema educativo está concatenado y tenemos que darle solución a todo el proceso de todo el sistema. Sí, porque había preguntas sobre eso, precisamente sobre, por ejemplo, el examen, el de Comipens. O sea, no están programados todavía, porque decían aquí está aplicado está pensado para final de junio. O sea, todas esas fechas están en veremos. Sí, está programado para el 20 y 21 de junio. Ajá. Esas fechas las vamos a ratificar o las vamos a rectificar en cuanto tengamos la certeza de cuándo vamos a regresar a clases. A ver, en cuanto a certezas entonces, secretario, que eso, insisto, la gente se está preguntando muchísimo. Primero, lo que nos estás diciendo es, el 1 de junio, ¿hay escuelas que van a regresar a clase el 1 de junio? Así tal cual nos están preguntando la gente que nos escucha, ¿a clases presenciales o no? Eso todavía no se sabe. Eso todavía no se sabe. Yo, digamos, en el último análisis que tuve con la Secretaría de Salud, de las curvas de todos los estados, porque además es otra modalidad que nos está imponiendo esta crisis. El sistema educativo nacional no va a dar indicaciones nacionales en términos de regreso a clases, sino estatales. Entonces van a regresar unos estados antes que otros. Y por lo que vi yo, digamos, aunque todavía no es seguro, yo me atrevo a adelantar que no, el 1 de junio todavía no habrá apertura. Ok, y luego aquí sabemos que, como ya lo decía hace rato Javier Risco, el caso de Baja California, pero ya son varios estados de la República los que han 24. Dicho que sí van a cerrar, que van a cerrar a distancia, que van a cerrar de manera virtual. Si los estados de la República deciden que cierran de manera virtual, de manera a distancia, y que no van a aplicar esta semana presencial, ¿se les va a permitir? O sea, los estados van a poder decir, nosotros no vamos a crear una semana presencial, todo va a ser cierre virtual. Lo que sucede es que si no tienen la semana presencial para cerrar, la van a tener que tener para abrir. Entonces finalmente van a desarrollarla y esa sí la van a tener que hacer, porque esa sí va a ser un ordenamiento federal en el cual tenemos facultad para que lo hagan los estados.
Entonces, a ver, esto me interesa. Esto es muy interesante. ¿Cuándo hay un ordenamiento federal? ¿En qué circunstancias hay un ordenamiento federal que obliga a los estados a algo? ¿A qué se refiere, secretario? Me refiero a esto. Los gobernadores que han dicho que no van a abrir y que ya quieren cerrar el ciclo, no han considerado, precisamente estamos hablando con ellos, la posibilidad de que se recorra el calendario escolar. Entonces, si tú dices voy a cerrar el ciclo escolar y voy a abrir, por decir algo, vamos a poner un ejemplo hipotético, el 1 de julio, ¿no? Puedes abrir para cerrar el curso o puedes abrir para iniciar el curso. Entonces, okay. A ver, A ver, de manera presencial puede ser o para cerrar el curso o para abrir el curso que sigue, pero tiene que haber una semana presencial a fuerza. Eso es lo que nos estás diciendo, ya sea para cerrar o para abrir. Sí, pero no es una semana, son varias semanas. Estamos ahorita calculando que van a ser 3 semanas. Pero entonces, de todos modos, cada estado puede decir, yo cierro mi curso presencial en este momento y reabro el 1 de septiembre. Sí, pero no. Se nos fue el secretario de Educación Pública. A ver si lo podemos recuperar porque hay un montón. Ya, nos dicen que ya no lo vamos a poder recuperar. ¿Por qué ya no lo vamos a poder recuperar? Nos quedaron como muchísimas preguntas. Esta parte era súper importante, ¿no? Es que esta era parte súper importante porque, a ver, lo que habíamos entendido, Gaby, en esta plática era, se pueden poner de acuerdo los estados con la federación respecto al cierre y respecto a la apertura. Le dijimos lo que decía el propio Jaime Bonillas, gobernador de Baja California, diciendo, yo no abro escuelas presenciales hasta enero o febrero. Y por lo menos lo que nos había dicho el secretario era, nos podemos poner de acuerdo sobre eso. Tienen que cursar ciertos días obligados, pero se pueden poner de acuerdo. Lo último que nos dijo es, hay un decreto federal que tendría que obligarlos a abrir las escuelas, o para cerrarlas o para abrirlas el curso escolar. Lo que están haciendo 24 estados que ya salieron a decir, oiga, digan lo que digan, yo no voy a regresar ya presencial a este ciclo escolar. Ya cierro yo mis clases presenciales. Esto lo han dicho 24 estados. Lo que está queriendo hacer los estados es, por ahí de agosto y septiembre, si hay las posibilidades, regresaríamos. Pero no nos quedó claro este decreto federal que los obliga a qué y cuándo, Gaby. Sí, a cerrar o abrir. Bueno, faltaron muchas cosas, faltaron, por ejemplo, preguntarle sobre, él insiste en que, nos insistió ahorita un poco el secretario de, de Educación Pública, que, que una vez que está en verde se regresa a la normalidad, pero todos nos lo han dicho y nos lo ha dicho aquí en estos micrófonos el subsecretario Hugo López-Gatell, nos lo dijo el viernes, que la nueva normalidad implica otras cosas, implica la sana distancia, implica el no poder haber demasiadas personas en un mismo espacio. Entonces, hay muchas personas aquí que nos están diciendo, yo soy maestro y tengo 40 alumnos, por ejemplo, ¿cómo voy a meter a 40 alumnos a un salón de clases en las mismas condiciones? Hay escuelas que no tienen agua, que no tienen jabón, que no tienen ciertas cosas que van a ser muy importantes. Hemos estado viendo, por ejemplo, en otros países donde empiezan a regresar a las escuelas, que a los niños, a las niñas, desde que van llegando, los empiezan a sanitizar, les lavan las manos, les hacen tal cosa, les toman la temperatura, les toman eso. Bueno, ¿eso cómo va a operar? ¿Quién lo va a pagar? ¿Cómo va a estar? En fin, pues muchas preguntas, pero nos dicen que no vamos a poder recuperar al secretario de Educación Pública, así que bueno, pues se quedó ahí varias cosas en el tintero. Ojalá luego podamos volver a hablar con él, porque la verdad es que sí hay muchísimas dudas de todo esto. Pues ahora sí que... Sí, tampoco exámenes. Lo que nos dice, no va a haber exámenes en caso de regresar o para terminar este ciclo escolar. Va a ser una evaluación personal de cada uno de los alumnos hecha por el profesor y de esa manera se va a calificar. Bueno, pues varias cosas que señalar, por supuesto, de estas palabras del secretario, Gaby. Bueno, pues vámonos a un corte. Decía decir que pusieran música, pero no, vámonos al corte y regresamos y platicamos de deportes. Ya regresa. Así las cosas. W Radio. Así las cosas. Así las cosas. W Radio. La información destacada al momento. Así las cosas.
Continuamos. Bueno, son las 8 de la mañana con 46 minutos. Le ofrecemos una disculpa a Francisco Javier González, que le vamos a robar su espacio, pero pudimos recuperar la llamada con el secretario de Educación Pública, que se nos cortó hace ratito, justo cuando estábamos en una pregunta que le estabas haciendo, Risco, y tenemos ahí otra vez al secretario. Risco, vas. Sí, le agradecemos de verdad, secretario, que otra vez hayamos retomado la comunicación, secretario. Estábamos hablando justamente de este decreto. Sí, de este decreto federal, de esta obligación que van a tener los estados desde la federación. Adelante, secretario. Sí, lo que les decía yo a tu auditorio y a Gabriela y a ti, Javier, es que hace un momento Gabriela me decía que cuáles son las certezas. Y desafortunadamente la erupción de este virus en el mundo entero, pues lo que rompió totalmente fueron muchas certezas. Entonces vamos a tener que trabajar de manera unida, de manera muy comprometida todos, por sacar adelante las cosas con mucha flexibilidad, con mucha resiliencia, con mucha generosidad, para que podamos acomodar pues esa nueva normalidad dentro de las circunstancias que nos permite la salud pública, y que con ese objetivo de estar todos cuidándonos es como vamos a tomar las decisiones. Pero desafortunadamente pues no podemos decir que vamos a regresar a una normalidad en donde podamos tener certeza en muchas cosas. Yo creo que ese estado mental de resiliencia es algo sumamente importante. Ahora, yo he hablado con varios gobernadores que han pronunciado que no quieren regresar hasta por ejemplo meses después, y les he comentado cuál es precisamente la visión que tenemos en el gobierno federal, y con todos los que he hablado, todos han estado de acuerdo en que es una idea totalmente sensata, que podemos seguirla, y estoy seguro que vamos a recuperar todos el paso unidos y en favor de nuestras niñas y niños y de nuestras maestras y maestros. Y fíjate qué curiosa es la vida. Se cortó la comunicación y pude regresar para cerrar la entrevista, y con todo gusto podremos tener otra entrevista. Así va a suceder con el ciclo escolar. Se cortó el ciclo y vamos a regresar a cerrarlo, y vamos a iniciar después otro ciclo. Bueno, pues estaremos atentos a poder tener una siguiente conversación, porque hay muchísimas preguntas, secretario, como es de esperarse. Pero bueno, nada más muy rápido, secretario, si la gente que nos está escuchando ahorita quiere revisar, ¿está toda esta información, por ejemplo, en el portal de la SEP, o dónde pueden encontrar toda esta información? Esta información es una información que vamos a dar a conocer públicamente en cuanto habremos amarrado precisamente toda la negociación con los estados y con la Secretaría de Salud. Es algo que va a ser público. Lo que yo les estoy comentando a ustedes, porque me lo preguntan, es más o menos cómo está la visión hacia estas próximas semanas y meses, pero lo vamos obviamente a oficializar. Ok, bueno, pues estaremos atentos, y en verdad gracias por haber podido cerrar la comunicación. Y bueno, ya platicaremos más. Gracias, secretario. Gracias, Gabriela. Gracias, Javier. Bueno, es el secretario de Educación Pública, y sí, pues ya nos habían dicho que tenía algo más que hacer en este momento, pero qué bueno que por lo menos pudimos retomar este minutito de conversación. Yo entiendo, y hay muchísimas dudas. También entiendo que no es fácil, tampoco estoy diciendo que sea fácil, porque es una situación, como bien dice el secretario, absolutamente inédita. Eso nos queda clarísimo, y lo está haciendo en todas partes del mundo. Lo que decía del caso de Francia, por ejemplo, pues sí, tiene toda la razón. Del caso de Francia, ya lo habíamos comentado aquí, pues hay escuelas que abrieron y tuvieron que volver a cerrar porque hubo un rebrote y hubo contagios y no sé qué. Creo, y lo dijimos también hace rato que platicábamos con el doctor Ricardo Cortés. Sí, Cortés. ¿Cómo se llama? La promoción de la salud. Sí, de la promoción de la salud. Gracias. De la Dirección de Promoción de la Salud, sí. Sí. Tienes que ser mi apuntador, acuérdate que tú tienes que ser mi apuntador. Sí. No te me desconectes, tienes que ser mi apuntador. Decíamos, de repente, aún en esta incertidumbre, tiene que haber mensajes más claros. Hay muchísimas dudas de la gente
gente que dice, bueno, entonces se regresa, no se regresa, ¿cómo se regresa? Y luego de esto tenemos que hablar de muchas otras cosas. Por ejemplo, los jóvenes que pues no siguieron las clases en línea o las clases a distancia, que se desconectaron. Hay angustia también entre los propios chavos, hay estados de ánimo que no son los mejores estados de ánimo. Los propios maestros están también agotados. ¿Qué va a pasar con las vacaciones de verano? En fin, muchas preguntas. Las escuelas, ya no dio tiempo de preguntarle a las escuelas sobre si va a haber esto que decíamos, ¿no? A las escuelas que no tienen ni siquiera agua, que no tienen jabón, que no tienen cómo van a operar los salones de clase. En fin, muchas dudas, pero bueno, agradecemos haber tenido por lo menos unos minutos al secretario de Educación Pública.